Mi abusador es un primo. En mi caso me tocó ser víctima de este delito cuando tenía 13 años. Fui abusada en la infancia, calculo también entre los 9 y los 10 años, por un primo de mi papá y también por un compañero de trabajo de mi papá. Según una estadística de la Comunidad Europea, este delito lo sufren 1 de cada 5 niños, es decir, el 20% de la población. Y esta masividad se debe a que donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar, en todas las clases y sectores sociales, culturales y económicos. Lo que yo recuerdo como algo muy importante en ese momento es que yo lo digo en mi casa y yo no vi que ni mi mamá ni mi papá hicieran nada que a mí me mostrara que salían a defenderme. No hicieron, o sea, ni mi papá salió a buscar a alguno de estos tipos para golpearlo o para enojarse y nunca más se habló del tema. En mi caso, por ejemplo, como en el de muchísimas víctimas, a mí me tocó 10 años sobrellevar en silencio este dolor, toda mi adolescencia y mi primera juventud. Recién una década después, siendo mayor de edad, por primera vez pude poner en palabras lo que me había pasado. El principal y primer problema de romper el silencio, que es el gran objetivo de cualquier persona que ha sido víctima, es poder decírselo a sí mismo. Mucho del dolor y de mucho de los signos y síntomas que tenemos los que hemos sido abusados, en verdad, se sostenían en el silencio y en la vergüenza. Una vez que empiezas a hablar, a cada cosa le pones un nombre. Porque la realidad es que muchos de nosotros no aceptamos el abuso como tal. Lo vimos como algo raro de nuestra vida y de nuestro pasado, pero nuestro pensamiento hizo enormes esfuerzos por borrarlo. Más de 20 años después de haber sido víctima de este delito, me tocó asistir a una situación de privilegio, dada la impunidad que todavía predomina en relación con este delito, que fue que más de 20 años después mi abusador sea juzgado y condenado por la justicia. No lo denuncié legalmente, cosa que estoy meditando seriamente en hacer, aunque mi primo debe tener ya 70 y pico de años. En el 2009... aparece Romina, la hijastra del progenitor de mi hija, o sea, del padre biológico de mi hija, a contarme que ella había sido abusada por él cuando tenía más o menos entre 9 y 11 años. Yo ya estaba separada de este hombre hacía varios años y voy al juzgado de familia, donde ya se había hablado de los alimentos y demás, a contarles este horror, que este hombre abusó de la hija mayor. Además, en ese mismo momento también me entero que el padre de él, o sea, el abuelo de mi hija, había abusado de múltiples niñas, incluidas las 3 nietas. Al día de hoy en el Poder Judicial lo que todavía predomina es un estado generalizado de impunidad. Hay especialistas que hablan que este delito al día de hoy es el más impune de la tierra y que de cada 1000 abusos que suceden, solamente 1 termina en condena. Todo esto en el juzgado de familia no fue tenido en cuenta. Nos terminamos yendo de nuestra casa con mi hija, huyendo de una decisión judicial que me decía que yo tenía que vincular a mi hija con este hombre que había abusado de su hija mayor. Y como adultos tenemos que estar atentos y todo el tiempo, como una de las, sin duda, de las grandes obligaciones que tenemos como adultos, al tipo de vínculos y de relaciones que construimos y establecemos con los chicos. Que sean siempre claramente, por supuesto, relaciones donde la asimetría que tenemos los adultos con respecto a los niños sea justamente una obligación de cuidado, de protección y al mismo tiempo de generar condiciones de diálogo y de confianza. El gran antídoto para que a los niños no les suceda lo que me sucedió a mí es confianza emocional en las personas que los tienen que guiar.